Buenos días a todos. En esta mañana les vengo a hablar sobre los derechos humanos. Para comenzar, ¿qué es un derecho? Los derechos son garantías que nos protegen y salvaguardan sin excepción alguna, sin importar la raza, el color, el estado social y también el nivel de educación. Bien. La pregunta que muchos se deben hacer es ¿qué son los derechos humanos o si siempre han existido? La respuesta es no. Los derechos humanos son el resultado de siglos de historia, de luchas constantes para llegar a tener actualmente esta sociedad tal y como la conocemos. Para continuar con el tema, tenemos que hablar de los primeros antecedentes y vamos a la época antigua, en la cual remontamos a la época de Mesopotamia en el año 1750. Cabe recalcar que no existían derechos como tales, pero sí normativas que regían la sociedad, en las cuales se basaba en normas estrictas. ¿En qué sentido? En que cada ciudadano tenía una norma que cumplir y de lo contrario se aplicaban severos castigos. También viajamos a la época griega y romana, en la cual también se crea la democracia, pero también a la vez se da un valor subjetivo a la sociedad, basadas en normas también que regían a su forma de comportamiento y vivir. Pero cabe recalcar que en esta época aún existía la esclavitud, así que no estaba todo dado lo que vienen a ser estas normas, pero sí sirve como base para continuar en este proceso de evolución hasta llegar a los días actuales, donde ya existen los derechos como tal. Hablando sobre la Edad Media, limitación del poder. En el 1215 se firmó la Magna Carta sobre el juicio del rey en Inglaterra. Se reconocieron principios, juicio y justo el poder de la reina. Fue un paso muy clave para llegar al Estado de Derecho. Buenos días, en esta etapa quiero hablar sobre la Ilustración, un movimiento que se desarrolló en el siglo XVII y XVIII, donde pensadores como John Locke y Jean Rousseau plantearon que las personas nacen con derechos naturales como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Estas ideas fueron muy importantes ya que comenzaron a cuestionar el poder absoluto de los reyes y defendían que el gobierno debía respetar los derechos de la persona. Bueno, gracias a la Ilustración, en 1776 se proclamó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y en 1789 se proclamó los derechos humanos y de la ciudadanía. Bueno, ambos documentos defendían la libertad y la igualdad. Bueno, pero en este caso no todas las personas fueron incluidas en estos derechos. Gracias. Después de tantos avances, un momento histórico marcó el momento decisivo para la protección de los derechos humanos. En la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dio cuenta de la necesidad de proteger la dignidad humana. Es por eso que en 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. Esta organización tiene la función principal de mantener la paz, promover los derechos y proteger los derechos también de todo el mundo. Hablando más acerca de los derechos humanos, ahora vamos a entrar a la etapa de las generaciones. Estas generaciones se dividen en tres. La primera generación encontramos a los derechos civiles y políticos, el cual está el derecho a la vida, la libre expresión y el derecho al voto. En la segunda generación encontramos a los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de ellos está el derecho a un trabajo, el derecho a un estudio y el derecho a la salud. En la última generación encontramos ahora a la generación que es colectivo o también llamado solidaridad. Acá está el derecho a la paz, el derecho a un desarrollo y el derecho al ambiente sano y seguro. Hablando sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 1948 se declaró sobre los derechos universales a todas las personas que consideraron sin distinción, que esto fue organizado por las Naciones Unidas, que esto viene a todo esto viene a dar paz, la libertad en todo el mundo.
Los derechos humanos se han desarrollado en momentos históricos marcados por la violencia política y las crisis institucionales. Aunque hoy en día estos están registrados en la Constitución Política del Perú, su consolidación ha sido puesta a prueba durante los conflictos armados internos de 1980 al 2000. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación dice que este periodo dejó alrededor de 79.000 víctimas, principalmente de las regiones andinas, que fueron vulneradas o violentadas por grupos subversivos como el Sendero Luminoso y también por agentes del Estado. En el año 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se vieron grandes vulneraciones como ejecuciones extrajudiciales y restricciones a la libertad de prensa. Posteriormente, este expresidente fue condenado a por delitos relacionados con los derechos humanos. En el retorno de la democracia en el 2000, instituciones como la Defensoría del Pueblo empezaron a promover el respeto hacia los derechos fundamentales y el país tiene que cumplir obligaciones con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy en día, los derechos humanos atraviesan graves desafíos. Uno de los más visibles es el uso excesivo de la fuerza durante las protestas del año 2022 al 23, donde hubo decenas de fallecidos y cuestionamientos sobre el respeto al derecho de la vida y la protesta. Otro caso grave es la violencia contra la mujer, donde cada año vemos casos de feminicidio, haciéndose ver que no se respeta o no hay leyes de protección y prevención. También vemos los casos de pobreza y desigualdad, que limitan el acceso real a la vivienda, educación y salud, especialmente en zonas rurales. Otro de los temas que se hablan son los conflictos socioambientales, donde las comunidades indígenas exigen el respeto a la consulta previa. Para superar estos desafíos necesitamos garantizar transparencia, invertir en los servicios públicos, promover el diálogo y la educación de los derechos humanos, para que esto no solo quede escrito en el papel, sino que también se ponga en práctica.